¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa favorito, Culturarte. Yo soy Yajaira Girón. Yo soy Aldo Laya. Y nosotros somos Culturarte. Este es nuestro programa número 205. Y pues el día de hoy, yo sé que siempre digo que estamos de manteles largos, pero ahora sí estamos de manteles muy largos. Estamos con el gran maestro José Cue. José, muchas gracias por recibirnos aquí. No, en tu espacio. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias, José, por abrirnos la puerta de este que es tú. Este es como mi taller Tu nicho, sí, aquí tu es, lugar, donde se crea toda la obra. Aquí es el laboratorio. El laboratorio me encanta. Cuéntanos un poquito, José, un poquito de tu trayectoria. Muchos sabemos que dónde empezaste, eres músico también, Sí. De eso vamos a platicar ahorita un poquito también. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, mira, la pintura la empecé cuando yo estaba muy chamaco en la ciudad de Chihuahua, con una tía que era pintora y escultora. Yo quería pintar porque veía que ella pintaba y me llamaba mucho la atención y siempre me llamó la atención dibujar. Entonces un día en mis ocurrencias le dije que yo quería ser pintor, ¿no? Entonces me dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. 365 dibujos y en un año te doy clases. Y yo dije, pues 365 dibujos, pues es un dibujo diario. Ah, sí lo hago. Pues mentira, no los hice. O sea, uno cree que es facilito, pero no. Ya cuando sientes la presión de que ya le tengo que dibujar, no es tan fácil. Llegué como a 200 y feria nada más. Ok. Pero ya después de eso, ella analizó mi primer dibujo que hice y el último, y lo comparó y sí se veía mucha diferencia. ¿Ves? Entonces me dijo, bueno, pues de aquí en adelante vas a pintar. Y ya ella me enseñó cómo son los colores, qué colores, los fríos, los cálidos, pues todo, ¿no? Todo lo de la teoría del color. Yo nunca fui a la escuela. Cuando ella estaba en artes plásticas, yo iba, ¿ves? Con ella porque todos pensaban que yo era hijo de mi tía. Ok. Yo siempre ahí andaba de pegoste con ella. Era un chamaco como de 12, 13 años. Wow. Iba y me metía a las clases de pintura de modelos y ahí veía a las viejas encueradas y a los vatos encuerados, ahí los veía porque eran modelos, ¿no? Y pero pues yo estaba ahí viendo cómo dibujaban, ¿ves? Las manos, los pies. Entonces, ahí fue cuando me empecé a empapar yo más en la onda de la pintura. Sí, me gustó mucho, pero lo que no me gustó de la escuela era de que al final de año veía la exposición de todos y exactamente todos pintaban igual. Entonces era como muy parecido todo. Se das de cuenta, si todos usaban el azul, todos en azul, todos en rojo, todos en La misma paleta de colores. todo era igual y los temas, todo casi. Entonces yo no era muy así. Yo dibujaba cosas más, pues era más rebelde, pues más locochón, era más locochón. Siempre me gustó y luego después de eso empezó con la onda del movimiento de los hipitecos que me encantó. Entonces yo hacía pues mis monos acá barbones y con pantalones acampanados y la onda psicodélica, dibujos con amibas y todo. Y eso me gustaba mucho. Entonces, yo seguí pintando. ¿Ves? Ya hasta cuando empecé ya a ponerme muy en serio, fue hasta que llegué aquí a Los Cabos. Pero yo todo el tiempo estuve dibujando. Siempre estuve dibujando. ¿Y la música? La música fue cuando... ¿Fue a la par, más o menos? Fue casi a la par, fíjate, porque estaba yo estudiando, bueno, has de saber que yo estudié para químico, ingeniero químico. Terminé la carrera porque era un requisito de mi familia. Ok. Entonces, cuando terminé, me dieron mi carta de pasante, se la llevé a mi mamá y le dije, ya cumplí, aquí está, quiero ser músico. Entonces me metí a la escuela de música, estudié 3 años, 4 años, y empecé a tocar. ¿Sí? Primero fuimos a la orquesta sinfónica, que no me gustó la orquesta sinfónica porque das de cuenta que vas a una fábrica y son puros llenos de obreros y todos tienes que hacer esta partecita y todo eso otro y todo eso otro. Y no me gustó, el ambiente era muy tenso. ¿Sí? Y luego pues uno de chavo pues
¿Qué va a hacer ahí con tanto señor grande? Había muchos señores grandes. Y Chavo Rebelde, Un pues. chavo rebelde menos. Y luego, rockero, ¿verdad? Porque me Bueno. gustaba el rock, imagínate. Entonces, pero yo empecé a tocar, empecé a tocar. Y tenía un maestro de contrabajo, el maestro Branca, que ya murió. Entonces él tocaba con una orquesta de baile. Y le decía, oye, maestro, pero a mí me gusta el rock. Primero la lección y luego te paso una onda de rock. Entonces llevaba yo las lecciones del contrabajo clásico, daba la lección y luego él me enseñaba unos movimientos de rock. Sí, entonces así fue como me fui metiendo. Después nos invitaba a los bailes donde él tocaba para oír la música de baile, ¿ves? Porque él no tocaba clásico, él tocaba música de baile. Ok. Sí, entonces íbamos, sí, tocaba con una orquestota, pero lo oíamos y decíamos, qué chido, yo quiero tocar así. Entonces, por él empezamos a tocar, a hacer grupos y en grupos y en grupos y en grupos. Y Tu así fue. llegada a Los Cabos, ¿es por la música o por la pintura? No, yo aquí llegué por la música. Ok. Estábamos tocando en un lugar que se llama Careyes, un hotel. Ujú. Ahí conocí al gerente de West Regina, que en ese tiempo era el señor Bernie Eisen. Bernie nos vio y me dijo, oye, yo tengo un hotelito allá en Los Cabos, ¿no te gustaría ir a tocar allá? Sí, cómo no, pues nosotros, sí, cómo no, lo que quieras. A donde me digas, Sí, vamos. entonces venimos, avisamos que veníamos y pues nos recibieron. Precisamente llegamos aquí un 19 de marzo, un día de San José. Ok. Empezamos a Justo. tocar el 19 de marzo, allá en West Regina. Éramos tres, una flauta, una guitarra y yo en el contrabajo. Y empezamos a tocar. Y pues, para no hacerte la larga, en West Regina nos aventamos como 8 años tocando. Y luego de ahí, el grupo ese pues se separó porque pues unos tenían familia en Guadalajara y otro quería pues ya quedarse allá en Guadalajara, no se quería venir. Entonces empecé yo a tocar con otros músicos, con Francisco Cárdenas, que es mi Juan, su hermano, que eran también de Guadalajara. Empezamos a tocar, hicimos otro trío igual, pero ya no era guitarra, era piano, contrabajo, flauta y saxofón. Ok. Padre. Y empezamos a tocar y muy bien, muy bien. De hecho, hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, sino hasta hace poco, yo todavía toco con Francisco, el pianista. Entonces ya nos juntamos y tocamos. Entonces, pero fue por la música, fue como yo llegué aquí. La pintura, ¿cuándo llega ese, La ese pintura, momento? ¿Cómo bueno, llegas? ¿Cómo te la pintura acercas? fue cuando yo estaba, todavía antes de venirme, yo tocaba en Ajijic con un muy buen amigo mío que ya falleció, que se llamaba Roberto Serra, ¿sí? Que éramos amigos desde que yo estaba yo creo que estudiando música, en primer año de música, ahí lo conocí. Hicimos un trío que era guitarra, flauta y contrabajo. El flautista era un señor que se llamaba Porfirio Herrera. Bueno, era un chamaco, Porfirio Herrera, ya es un señor. Y, y empezamos a tocar y tocamos muchos años, muchos años, muchos años, juntos. Después yo me cambié a Manzanillo, seguí tocando, pero ya desde que estaba en Ajijic con él, ya empezaba yo a dibujar. Bueno, ya empezaba a ver puertas y las dibujaba, y ya tenía mis acuarelitas y esas cosas así, ¿no? Nada, nada así de decir, me voy a dedicar a la pintura. Lo hacía porque me gustaba, era algo que me gustaba. Entonces, cuando nos venimos a Los Cabos, me dice, ¿por qué no pintas? Es que aquí yo todo lo veo gris. ¿Sí? O sea, después de estar en Manzanillo, que es verde, en Puerto Vallarta, que es verde, pues llegaba aquí y se me hacía pues, muy, muy árido. Entonces, pues empecé a pintar puertas como en Ajijic. En Ajijic hay puertas muy bonitas, muy interesantes. Empecé a pintar puertas, puertas, puertas. Después, caí en el Jardín del Arte, que no se llamaba Jardín del Arte. ¿Cómo Esa, se llamaba en ese tiempo? jardín, el jardín. El jardín. El jardín ya después, sí, al poco tiempo se le puso Jardín del Arte. Y el que estaba allí de jefe era Periquín, que era muy buena gente, ¿no?
Y ya, pues ya le dije, oye, pues fíjate que yo pinto eso. Yo hacía unas acuarelas del tamaño de una postal, Ok. o ¿A sea, de poco? 12 centímetros como por 7, así, chiquitas mis acuarelas. No, sí, ya nos poníamos ahí en la plaza los sábados. Pues sí nos iba muy bien porque pues éramos 10, teníamos a toda la gente para nosotros, ¿verdad? Claro que no había tanta gente como ahora, pero sí llegaba, había gente o sea, con mayor poder adquisitivo en ese tiempo. Entonces veía gente que veía su que decías, no, esta gente sí, trae su reloj Rolex, este sí trae. ¿Ves? Entonces veías gente bien y te compraban, ¿ves? Te compraban. Y más porque yo pintaba las casas de por aquí, ¿ves? Pues de San José, de San Lucas, de Todos Santos, así me iba y pintaba mis cuadritos Postalita. chiquitos, mis postalitas. ¿Y todavía tienes de esas chiquitas? Por ahí anda una que otra. Ah, que algún día Y nos las luego, muestre. sí, cómo no. Y luego se hacían festivales de arte muy buenos. Había uno que se llamaba el Splash, que lo hacían en San Lucas, que lo hacía la señora Kaki Basi. Esta señora tenía una galería. Kaki Basi fue una promotora aquí de Arte. arte, muy, muy, muy efectiva, porque su festival era así, lo mejor, el Splash. Después empezaron los festivales de barriles, que Ok. también era un exitazo esos festivales. Allí en ese festival de barriles subías pintores que venían de La Paz, de muchos lados bajaban para ese festival, ¿no? Entonces, se ponía muy bien. Y también, pues te digo, o sea, pues es que no había mucho arte, pero había mucha gente que quería comprar arte. Ok. Entonces, pues nos iba bien, nos iba bien. Y todo eso era a la par con la música. Todo eso era la par. Yo ya estaba pintando, pero te digo, no hacía cuadros, yo hacía mis postalitas para entretenerme. Se vendía, pues qué bueno. Nada, o sea, yo me entretenía. No lo hacía con la onda de que voy a vender. No, no, no. Más bien, yo siento que era como una reunión entre artistas el sábado. ¿Qué hacían? ¿Qué platicaban entre ustedes, entre los artistas que había en ese Bueno, momento? para empezar a pura risa, todo el Eso. tiempo. ¿Sí? Como Y luego debería ser. se acababa supuestamente la hora, y ya no faltaba que el periquín o alguien dijera, bueno, pues yo les invito al café, porque había un cafecito ahí. Ok. Pues ya nos íbamos al ¿Les café. daban nada más una hora para estar ahí en la plaza o nada más No, ustedes se pues pueden estar todo el tiempo? estábamos todo el día si queríamos. Ok, ok. Entonces nos íbamos allá al cafecito y ahí todavía seguíamos platicando y guaraguara y jajaja, jijiji. Y que vamos a ir al festival. Oye, pues vamos, sí, pues, te vas conmigo. Y yo así. O sea, era como muy fraternal toda la cosa, ¿no? ¿A quién recuerdas de esa gente? De toda esa gente, mira, el principal era Periquín, luego su esposa era Soraya Amora, Irina Amora y ay, ¿cómo se llama la otra hermana? Yasmín. Yasmín. Yasmín Yasmín. Amora. Sí. Y Soraya tiene un hijo que estaba niño y pintaba perros, dibujaba perros. Ajá, sí. Súper simpáticos los perros. Sí. Entonces él iba y también pintaba y se ponía, y sí los vendía, Ok. les vendía sus perritos. Y había una muchacha que venía de La Paz que se llamaba, ay, bueno, ella traía artesanía, ella hacía collarcitos y cosas así. Estaba un pintor, el More y Tito, que ya fallecieron en un accidente automovilístico. Luego estaba Pablo Mayo, que no pintaba, hacía máscaras, ¿sí? Máscaras. Y había otra muchacha, una que se llamaba Annie, y estaba casada con un muchacho chileno, o era su novio el chileno, no sé. Ellos también vendían joyería, platería y todo eso. Pues yo creo que éramos todos. Y un que otro ahí que se pegaba así de repente, ¿no? Temporales, ¿no? Pero eran que llegaban un sábado y luego ya no volvían. Y así. Pero la base éramos esos. Y perdón, el horario principal era en la mañana. Sí, nosotros llegábamos a las 9 de la mañana. Ya para las 10, pues ya empezaba, tú veías que los taxis entraban por donde está el ayuntamiento, porque había una fuente enfrente del ayuntamiento,
y la vuelta daba casi hasta donde está la Plaza de la Bandera, hacia allá era la calle, entonces ahí se bajaba, llegaban los taxis, se bajaba la gente, el cafecito estaba donde es una tienda que se llamaba Copal, que estaba ahí pegadito. Entonces había las mesitas, estaban en el jardín, y eso era todo. Qué Se padrísimo. iban a desayunar los americanos, era el único lugar que había para desayunar. Entonces ahí iba toda esa gente ahí. Ahí fue donde empecé yo a pintar. De repente ya empecé a conocer gente, oye, quiero que no hagas uno más grande, quiero más grande. Entonces dije, ay, tengo que hacer cosas más grandes, bueno, pues a ver si me sale, porque yo hago Las cosas pequeñas. puras Puras cositas, miniaturas. sí. Entonces ya empecé a dibujar más grande, más grande, más grande, más grande. Y ahora no hay límite. Y ahora ves, Ya sí, entre más grandes mejor. pero mi gusto sigue siendo el mismo, yo lo hago porque me gusta. Claro. O sea, de hecho yo pinto lo que me gusta. O sea, porque no pinto para decir, voy a pintar un sombrerito para vender sombreritos. Claro. Voy a pintar esto. No. Yo pinto lo que me gusta. Pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como artistas. Sí, porque yo veo hay muchos artistas, pues, que piensan que se van a dedicar al arte y que se van a hacer ricos, famosos, y van a viajar por todo el mundo, y no es cierto. Esa es una mentira. De todos esos, yo creo que uno es el que sale. Y cuando sale se da cuenta uno que no es nada junto a los de veras. ¿Sí? Sí, porque si tú sales de aquí, dices, no, yo soy pintor y acá y vendo mucho en el jardín. Vas a París y ves los cuadros de Van Gogh y de Monet y de todas esas gentes y te sientes chiquito. Sí, son imponentes, ¿no? Es imponente ver esa gente, es imponente. Ves un cuadro de esos y aprendes lo que nunca aprendiste en tu vida. Ujú. Entonces es eso, ¿no? O sea, tienes que ubicar dónde estás y cuál es tu lugar. Yo pinto porque me gusta. Voy al jardín porque me gusta ir al jardín. Y yo Es el creo único que es la día, clave, ¿no? sí, es el único día que yo salgo de aquí. De ahí en más, yo no salgo para nada, todo el tiempo estoy aquí. Estoy pintando, estoy oyendo música o estoy tocando mi tololoche. A la par, tú estuviste tanto en la música como en la pintura. Los sábados, o seguramente en las tardes, ibas a tocar a algún Sí, hotel claro, claro. o algún restaurante. No, Algo. tocábamos 9 días a la semana. Wow. De 7 eran 9, 2 días eran dobles. Hasta la situación artística de la música era mejor valorada en esos tiempos. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Hablabas de que era mucho más valorado el arte, ¿no? En esos No, momentos, sí, por la gente que venía ejemplo, con el nivel adquisitivo que para llegaba. empezar, como músicos, no había muchos músicos. O sea, sí había, pero no así, digas, ay, ahorita cuántos hay. Ahorita hay muchos, ¿Sí? muchísimos. Antes no. Antes ¿Y si había asociación de músicos o no? Sí, estaba el sindicato de músicos. Sí. Sí, llegamos, nos invitaron, pertenecimos al sindicato. De hecho, soy miembro del sindicato de músicos. Ok. Íbamos, y te digo, o sea, pues éramos poquitos los músicos, entonces, pues se ganaba bien en la música. Y para rematar, el arte Empecé a pintar pictórico. Ya. Sí, entonces los sábados me iba a pintar, entre semana, pues es que pintaba, pero no pintaba nada, ¿no? Hacía 2, 3 dibujitos y ya. Y tocaba todos los días. José, y viendo ese avance tanto en la música como en la pintura, cuando estuviste en esos inicios en el jardín, ¿en algún momento imaginaste que el jardín llegaría a ser lo que es el día de hoy? No, nunca. No. Yo cuando empezó a crecer el jardín, yo dije, ¿qué es eso? Se salió del control, cuando dice uno, se salió de control. ¿Por qué? Porque de repente se hizo enorme. ¿Ves? Entonces yo, o sea, un día no sé a quién le dije, es que parece que no, pero tenemos la galería más grande de Los Cabos. Somos la galería más grande. Le dije, y sin embargo muchos no lo ven así. Claro.
pero es una galería muy importante la que tenemos, porque no nada más aquí, yo pienso que hasta en todo México, ¿eh? Así es. No hay un espacio así de grande, ni de tantos pintores juntos, y sin tantos requisitos para entrar. O sea, sí tienes que tener tu calidad para entrar, pero no son requisitos tan severos como en otros lados, Claro. ¿no? Entonces, a mí se me hace muy bonito como está el jardín. Nomás digo, pues, hay cosas que no me gustan, pero bueno, Claro, como en no me todos gusta. lados, Y ¿no? es parte de todo. Es parte. Y es También de parte de algo crecer, que, ¿no? es parte de lo que es la propia personalidad de cada Sí, pintor. sí. Porque bueno, eso sí, no vas a negar que cada pintor tiene su locura Sí, arrumbada cómo ahí, no, ¿no? cómo no. Tú, en esos momentos en el que empieza a crecer el jardín del arte, empieza a crecer la situación de la música, empiezan a crecer los cabos. ¿En algún momento te dio miedo de lo que No, estabas, de lo que tú decías, bueno, va a llegar más músicos, van a llegar más pintores, no, se me va a ir no, la chamba? no, Aldo, pero se lo empezamos a sentir, ¿ves? De que íbamos a un lugar donde nos habían contratado y nos decían, no, es que vinieron estos fulanitos y me cobran la mitad que ustedes. Pues, ¿qué les dices? Pues contratan. ¿Está bien? Entonces ahí empezamos a ver que, pues sí, se empezó a bajar. Entonces, antes de tener muchos lugares donde tocar, nos empezamos a quedar con 2, 3 lugares donde nos pagaban bien y ahí nos quedamos. Pero la calidad siempre ha salido adelante, ¿no? Sí, bueno, En lo que se refiere a la pintura, tú sigues dando los mismos precios que en aquellos momentos, sí, en proporción en a la proporción época. a la Claro. época, claro, en Sí, cómo ha crecido sí, sí, claro. la edad y tu mercado sigue siendo bueno, ¿no? Sí, sí. Sí, digo, o sea, por ejemplo, yo prefiero vender un cuadro bien vendido Ujú, a no venderlo. okay. Prefiero ir y regresarme a la casa sin dinero que decir, ay, se lo regalé por X cantidad. Okay. No, No, pues tiempo, dinero y ¿ves? esfuerzo. No, ¿Cuántos premios en este caminar de la pintura? pues llevo como, bueno, llevo uno así bueno, en la acuarela, el Museo de la Acuarela. El Museo de la Acuarela. Ese es uno y varios reconocimientos con ellos mismos, ¿no? Uh-huh. De la acuarela. Pero nunca fui yo de decir, porque nunca se me ocurrió, ay, voy a entrarle para hacer una exposición y para acá, ¿no? Sino que de repente un día mi hijo me dijo, a ver, jefe, te voy a inscribir ahí ese, a ver qué pasa. Y fue cuando, pum, salió el premio. Sí. ¿No? Pero nunca, En la acuarela, ¿qué ganaste? En el Museo de la Acuarela. mande. En el Museo de la Acuarela, ¿qué ganaste? ¿Qué premio ganaste? Ah, como 1 millón de pesos. Wow. No, no te Bueno, pues hay que Bueno, compartirlo. pues, Pero sí, sí, bueno, ¿Cuál fue el premio? O sea, ¿qué lugar? ¿A qué se refería? ¿Cuántos acuarelistas había? ¿Había mucha Bueno, gente? sí, había muchísimos acuarelas, había como 200 y feria de acuarelistas participando. Okay. Entonces yo obtuve un 4.º lugar, bueno, un 3.er lugar compartido con otro, Okay. pero yo pienso pues, fue como un cuarto, Uh-huh. ¿verdad? Pero estuvo muy bonito porque después de ver veías vi tantas acuarelas de mucha calidad que yo me sorprendí cuando me nombraron. Y dije, caray, gané, Okay. qué suerte tengo. Pero sí es muy interesante porque pues te das cuenta que vas y ves unos que dices, wow, este cuate, ¿ves? O sea, había unos de mucha calidad, ¿ves? De mucha calidad, muy buenos. Sí, había en Querétaro hay unos pintores muy buenos, pintoras, muy buenas. Conocí a 2 señoras que, wow. Ese museo está en la Ciudad de México. Sí, está en Coyoacán. Okay. En Coyoacán. Oye, José, y hablas mucho de acuarela, pero no solo pintas con acuarela. No, también pinto con acrílico. El acrílico fue después, fíjate, primero era pura acuarela. Y después, por pues una señora que ya falleció, José, quiero que me hagas un cuadro grande, unas flores, me acuerdo.
¿Qué tan grande? Pues grande, como de 1,5 metros, pero ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo se lo hice el cuadro, ¿verdad? Pero en acrílico. Entonces se lo hice porque se lo quería llevar, se lo enrollamos, se lo llevó. Y a raíz de ese cuadro, pues al otro año ella regresó, me mandó a hacer otros dos. Luego unas amigas de ella me mandaron a hacer y así empecé a hacer cuadros más grandes. Entonces ya después me gustó hacer acrílico. Ok, Pero el acrílico lo hago en grande. La acuarela lo más grande es 50 por 70 de acuarela. ok. ¿Ves? Que es la medida que ocupo pues para el museo. 50 por 70. Y óleo, por ejemplo, ¿no? No, fíjate que el óleo me daba mucha comezón en las manos. Entonces el óleo, pues no, como que resulté alérgico al óleo. Y sí me gusta, me llama la atención, pero pues Pero no, solamente con gracias. guantes, pero quién sabe, no aguanto los guantes. Pues Entonces, es pero acuarela y acrílico. el acrílico me encanta. Y luego un tiempo me dio por hacer papel maché y Ok. lo hacía. Hice 2, 3 figuras y las vendí. ¿Qué Así. hiciste en papel maché? Hice un pájaro con un alambre y el pájaro una pelota con un pico. Entonces tú le haces el pájaro hacía esto, se Ah, movía. Luego hice un payaso que tenía en la mano, así tenía en la mano y tenía una veladora de esas de poquito y la cabeza se movía. Le pegaste en la cabeza y se movía. Y luego hice un hombre huevo, también sentado, que se sentaba, pero era un huevo. Y hice un pescadito que una señora de aquí de la playita me la compró. Yo la quiero, José. Y era la última que quería, pues llévate. No, llévatela. y ya no, de papel maché ya no. No, ya no, ya no. Ya no. Porque en ese tiempo había una escuela aquí que se llamaba La Cola Azul. Bueno, en inglés, pero era La Cola Azul en español. Entonces la que dirigía la escuela, ella daba cursos para niños y dentro de esos cursos había uno de papel maché y a mí me encantaba, ¿ves? Entonces un día llegué yo y un día estaban haciendo un robot gigantesco, una cajota. Entonces les dije, oye, ¿les puedo ayudar? Sí, papá, estoy yo feliz pegando papelitos, ¿verdad? Entonces, y era muy divertido, realmente era divertido. Veas cómo los niños, o sea, esa es una actividad que a los niños les encanta. Más que pintar, el papel Me maché les creo. gusta mucho agarrar. ¿Sí? Entonces, pues muy padre todo eso. Pero yo siempre seguía pintando, siempre ya, pero te digo, o sea, yo pinto, pues, ahí está mi novia, Sí, yo dije, se tiene que ver, ahí se tiene está, que ver la novia. ahí está la nave espacial, que es lo que me gusta, el astronauta, que son Eh, cosas que a mí El de atrás, este de aquí. De todas formas, yo le voy a hacer algunas tomas y todo para mostrarles más a detalle, porque no, Pero bueno, sí, sí, es sí, bárbaro este hombre, sí, bárbaro. sí, sí, mira, por ejemplo, aquella acuarela de los guaraches es de las primeras que me atreví a hacerla un poco ya más grande. Ok, Si no es que es la primera. wow. se las voy a ir pasando ahí para que las vean. Entonces, pero siempre fue pintar lo que a mí me gustaba. Nunca he dicho, yo voy a pintar casas con bugambilias porque es lo que se vende. Desgraciadamente empecé a pintar eso y veo que pues mucha gente empezó a pintar casas y pues es válido, pues está la casa ahí, Claro. no es mía. Adelante. Sí, pero sí, no hago así por decir, voy a pintar jarritos para vender muchos jarritos, voy a pintar muñequitas, no, Y yo creo que, como lo decía hace rato, ese es el secreto también, ¿no? De, sí, de realmente hacer lo que nos gusta, lo que nos no, lo apasiona que te y gusta. exacto, y no como tú dices, algo tal cual para vender, Sí, sino es por lo que a mí me gusta y ahí está el y éxito, si ¿no? se vende, qué bueno, si no se vende, pues también qué bueno, ¿verdad? Porque de hecho lo que te queda es la satisfacción de que hiciste algo que te gustaba, más que estar viendo, lo voy a vender y me voy a hacer rico, no es cierto, No es cierto. no es cierto, no es cierto. De repente sí, ¿verdad? Ahorita ya con los años, pues sí tengo clientes que llegan y ya me dicen, quiero ir a tu estudio y vienen, ven y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estos 10 me los llevo. ¿Cuál es la producción de este año? Esa, me la llevo.
Sí, eso me pasa. No te digo que es cada año, pero sí es seguido. Entonces, eso es bueno porque pues a mí me sirve, eso me motiva a mí estar pintando. Y Claro, es lo lo que que más, te permite poder seguir haciendo lo y que te pinto lo que gusta. a mí me gusta, ¿no? Si a ellos Claro. les gusta lo que a mí me gusta, entonces, perfecto. Claro, porque a final de cuentas yo siempre lo digo en los programas, los pintores también tenemos la mala costumbre de comer, ¿no? Sí, Entonces, pues ni modo, desgraciadamente sí. exacto, de una u de otra forma, pues tiene que salir. Pero qué mejor que sea con algo que realmente a ti te gusta y Sí, que como tú dices, pues conectas con esas personas y que pues hasta te buscan, que seguido vienen, sí, ahora cómo quiero no. otra, ahora quiero más, quiero mi colección, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, entonces, pues, ha sido divertido. Para mí ha sido muy divertido lo que Y hago. no has tenido que escoger, porque yo creo que te ha acompañado lo que es la música y la pintura a la par, ¿no? ¿No has Sí. tenido que escoger en algún No, momento? bueno, miren, hace Me como, comentabas hace rato una anécdota que mandabas tú a los barriles, por ejemplo, y que sí, te tocaba tocar y ellas, Eva se iba para allá ah, La sí, sí, sí. patrona, y la la patrona. patrona se iba para allá y tú te quedabas, Yo me tenía que ir te a tocar regresar y a luego tocar regresaba y todo por eso. ella y Sí. bueno, sí, no, yo dejé de tocar, realmente ya dejé de tocar, ahorita ya no estoy tocando. A raíz de que yo tocaba con un guitarrista muy bueno que desgraciadamente falleció hace como 2 o 3 años, en ese momento yo me di cuenta que ya, José, se acabó la música, hay que pintar nada más. Okay. Entonces ahí decidí yo dejar de tocar, porque con esa persona con la que tocaba, pues era un guitarrista pues fuera de serie. Okay. O sea, para mí el mejor de México, Wow. pero para muchos no. Uh-huh. Pero era un cuate muy, muy, muy talentoso, muy fuera de serie. Entonces, cuando él fallece, pues yo dije, ahí está la señal, se acabó. Quise tocar con otras gentes, pero me encontraba con muchas que eran estrellas y que se sentían... ah, no, no, no. Dije, no. ¿Y Yo creo, aún tocas para ti? Sí, de repente agarro mi tololoche y me pongo a tocar Okay. yo solo. Yo creo que ahí en esa situación volvemos a lo mismo como en la pintura, ¿no? Cuando sí soy músico, pero voy a hacer todo esto para poder ganar dinero, para poder hacerme rico, ¿no? Y no realmente disfrutarlo, No, ¿no? sí, yo pienso que cuando tú trabajas pensando en que te vas a hacer rico, no va a suceder. ¿Sí? No Exacto. sucede. O sea, pintar es un oficio, ¿sí? Entonces el oficio es pintar, es trabajar. Si no sale, ¿qué haces? Pues seguir trabajando. No te queda otra más que seguir trabajando para que salgas adelante. No hay de que, ay, voy a esperar la inspiración a que me llegue. La inspiración nunca va a llegar. Como dicen, te tiene que Si, agarrar si trabajando. están pensando en que la inspiración existe, que la inspiración no existe, te tiene que agarrar trabajando, ¿no? A la hora que estás ahí metido y dices, esto, ya haces eso, y espérate, y si hago ese otro, y entonces ahí empieza a salir, empieza la máquina. Y nunca debes de dejar, ¿por qué? Porque si dejas, se para el mecanismo, Sí. ¿no? Ya no camina. Entonces es un engranaje. Siempre tienes que estar creando, haciendo, dibujando, eh, inclusive pensando. Yo pienso mucho en lo que voy a pintar. No soy de los que agarran el pincel y ahorita verán cómo les va. ¿No? O sea, yo pienso mucho, voy a hacer eso, y la pienso, y hago un dibujo, y hago otro dibujo, y si lo hago así, si lo hago así, pienso mucho las cosas para hacerlo. No, no soy intuitivo, soy de pensar. Entonces, yo creo que por eso sí produzco, y produzco mucho porque pinto casi diario, pero pero muchos cuadros son pensados, no son hechos hacia el azar. Yo me acuerdo que alguna vez me comentaste enseñándome una acuarela que me dijiste, vela, vela, no se ve, pero yo primero lo dibujé todo y después Sí. lo... Sí, esos guaraches primero son a lápiz. Y tú ves los dibujos, cuando hago una acuarela y ves el dibujo a lápiz, pues ya está, acá. No, falta la acuarela. Falta colorearlo. Sí. Porque pues, yo siempre he dicho, si el dibujo es bueno, la acuarela es buena o el cuadro es bueno. Claro. Si tu dibujo está malo, pues no. Entonces, por eso hay que dibujar y hay que verlo. Aquí, acá, otra vez, hasta que ya quede.
Pues te digo, yo pienso mucho en mis dibujos, hacerlos. Y pues así ha sido todo ese caminar en la pintura. Ahorita que hablábamos de Divertido. la patrona que pinta, no pinta, o nomás es la patrona. La patrona nomás recoge el dinero. No, y está bien, ¿no? Hasta, Sí, cierto, ¿cómo hasta, hasta no? cierta, hasta cierta ¿Cómo no? parte Porque, hacer un equipo, ¿no? porque, por ejemplo, Eva es muy buena administradora. Sí, ella administra muy bien. Entonces yo nomás le digo, ocupo eso. Ah, pues para tal fecha. Ah, bueno, ya. Sí, ocupo un bastidor la semana que entra. Entonces ya sé que la semana que entra tengo ese bastidor o hasta 2 bastidores. ¿Ves? Entonces así es, ocupo pintura. Si en ese momento hay, vamos a comprarla. Porque no siempre, no es de que quiero y voy y compro. No. ¿Por qué? Porque tienes que administrarte, pues si de eso vives, Claro. no te vas a gastar lo poquito que ganas en material, mismo que le digas, ahora vamos a comer color rojo, o tantito azul, para que agarren un moradito. ¿Y si has pasado por ese proceso tú? De no tener una solvencia. Sí, cómo no. ¿Sí? O sea, Sí, yo, sí, sí. como todo artista, a lo mejor. Tuvimos épocas cuando nuestro hijo Rodrigo era muy pequeño, en que no había más que dinero para que él comiera bien. Nosotros, frijoles y arroz. Pero para que él comiera bien, sus huevitos, su jamoncito, su lonchecito para la escuela, era para él. Y hoy estás Pues bien, hoy tranquilo. sigue igual, nomás que ahora ya hay quesito. Y es a todo dar, ¿no? Sí, cómo no. Es a todo dar. Digo, ya han pasado, vamos a empezar, no, hablabas de cuando tú llegaste, llegaste en el 96, 90 No. al jardín, Sí. 96, 95. O sea, ya han pasado cerca de 30 años. No, bien. 30 años. Sí, realmente. Entonces, que has disfrutado de la Sí, magia de la realmente pintura. mi casa la he hecho de cuadritos y de notas musicales. ¿Sí? Ay, me encantó eso. De cuadritos. ¿Sí? Y hoy por hoy, ¿cómo te sientes ante esas adversidades que se te presentaron en aquellos momentos? Yo me siento muy feliz. Hablando de adversidades no más económicas, Sí. también pudieron haber sido que No. te hayan cerrado por ahí la puerta o que te hayan abierto. O sea, mira, el dinero nunca llega tarde. Okay. Pero yo con lo que tengo soy feliz. Sí. Me conformo. Soy feliz, digo yo. Pues también la familia, yo creo, muy a ¿no? gusto. Tengo a mi señora, mi hijo, mi nieto. O sea, muy a gusto. Yo me la paso muy a gusto. Soy feliz, te digo. Es una felicidad. O sea que, pues no sé por qué, pero es una felicidad. Vivo en una felicidad, completamente. Con todos mis achaques y enfermedades, vivo feliz. Soy feliz. Has crecido con tus amigos pintores. Sí. Tus amigos músicos que Sí, unos ya se fueron, como dices, ¿no? Sí, claro. Pero otros todavía están aquí. Todavía están aquí. Wow. No, sí, muy padre todo esto. El camino de la vida es muy agradable, ha sido muy agradable. José, tú dices, no tienes nada en específico que pintar. Tú creas. Hay algo mágico. ¿Qué te gusta más, la acuarela o el acrílico? Yo creo que las dos, o sea, ¿Sí? porque hay una relación. El acrílico se trabaja con agua Ajá. y la acuarela pues es con agua. ¿Sí? Entonces hay una relación. El acrílico me gusta porque si algo no me gusta o un color no me gusta, lo puedo quitar. Y en la acuarela no me gusta y se echa a perder. Entonces la acuarela es más exigente. Es más difícil la acuarela. Más cuidadosa. Más cuidadosa. Pero me gustan las dos técnicas me gustan. Ahorita que dijo, las dos cosas tienen conexión con el agua, iba a decir, y el óleo con el chemo, ¿no? Bueno. Por eso no me gusta. Por eso no me gustó. Con los olores, en ese tiempo era con mucho tiner y con solventes, ¿no? Con aguarrás. Con los aguarraces. No, pero pues todo ha sido muy agradable para mí. Oye, José, yo tenía también una duda con lo de los inicios en el Jardín del Arte. Te preguntaba que si era de día y me decías que era de día. En alguna ocasión platicando con
Salvador Padilla, que en paz descanse, también nos contaba que todavía ni se ponían luces ni nada, o sea, con trabajos tenías donde acomodar los cuadritos, uno que Sí, otro sí. llevaba caballetes. ¿Cómo era tu experiencia ahí? Bueno, con Salvador Padilla ya fue mucho después del inicio. Ok, ¿Sí? Con el señor Padilla estábamos exactamente donde se ponen ahora los churros y los tamales, ahí era, en esa área era, en esa glorieta, donde está un árbol seco que no hay nada, ahí era el jardín, porque había unas jardineras, hay otras jardineras, las tumbaron todas. Entonces ahí era donde nos poníamos y era donde el señor Padilla, él dirigía ese jardín. De hecho, en ese jardín, cuando el señor Padilla lo dirigía, ahí conocí yo a Sosa. Ahí ok, llegó él a exponer. ok. Él era de los que iba ahí. Pero entonces sí ya fue mucho después del inicio. Sí, no. Y después de ahí, Pero ya no seguía nadie de los que estaban al principio. Todo se fue transformando. sí, fueron entrando más diferentes. Yo creo que, no, pues ni las Zamoras siguieron. No, nada más que yo, Pablo, era el que de repente iba. Pablo y tú. Pablo y yo, Le dieron seguimiento a eso. sí. Okay. Bueno, y entonces cuando empiezas con las hermanas Mora, con Periquín y eso, ¿cómo exponían? En ese momento, ¿cómo exponían? Pues como era en el día, era en caballetes y en mesas. En mesas. Ok. ¿Por qué? Porque pues ya hacía puras cosas chiquitas, tenía que ser en una mesa. Que por cierto, Periquín nos rentaba las mesas. Él llevaba mesas que tenía mesas. ¿Cuánto? Ah, 5 pesos. Y luego, oye, Periquín nos dijo, ah, luego. O sea, todo era así y lo rentaba mesas y ahí ponía yo, llevaba su mantelito, poníamos las acuarelas. ¿Quién estaba? ¿No recuerdas quién estaba de directora de cultura en ese tiempo? ¿Era Socorrito? Socorrito, se me hace que era Socorrito. Sí, Sí, Socorrito. Un saludo, un saludo. sí, cómo no. La maestra Socorrito. Sí, ella era la que estaba ahí de directora. de la Casa de la Cultura. Qué Y padrísimo. teníamos un permiso abierto del ayuntamiento, no había de que el ayuntamiento dice eso. No. Al contrario, Vengan. vengan y bienvenidos. Aquí vengan todos los días, Pues ¿no? el que estaba pues como no sé qué sería, el que como director de la cultura del ayuntamiento, no sé qué hora. O sea, el señor siempre que iba y le decía, oiga, señor, adelante, adelante, lo que quisiéramos. Sí. Pues nunca decían que no. Nunca hubo ningún problema de nada, de nada. Todo fue positivo y todo fue así siempre. ¿Y Salvador cuántos años llega después, más o menos? ¿Cuál Salvador? Salvador Padilla. No, Salvador Padilla ya llegó como unos 10 años después. 10 años después. Cuando Salvador Padilla llegó, él llegó a rescatar el jardín porque se estaba perdiendo. Okay. Yo en ese tiempo no podía ir porque tocaba a veces a ese día que se quería poner. Pero yo siempre le decía a don Salvador, cuente conmigo, cuente conmigo. Ahí también en ese tiempo se unió Nafarrete. Okay. Se unió Diego. Alberto Padilla. Alberto Padilla también llegó. ¿Cómo se llama? César Mejía. César Mejía. César. Ese César. Sí, saludos, César, saludos. Ese César cola de caballo. Sí, llegó César. Pues llegó Lucero. ¿Quién más llegó? Pues llegaron Joé. Llegaron varios, varios, empezó a ser más. Después de ahí los cambiaron porque pusieron los de la comida acá y la comida antes estaba acá por la Casa de la Cultura. Entonces cambiaron la comida para acá y a nosotros nos mandaron para allá. Entonces allá con en esa parte de frente de la de Casa Natalia era más bien. Pues ahí aparecieron ya más pintores, empezaron ya a hacer más, ya se veían más. Entonces, ya cuando
Bueno, cuando hubo el cambio del señor Padilla, empezó a ver más y más y más y más y más. Se incrementó, pues, Sí, se abrió más el espacio. claro. Y eso estuvo muy bueno porque empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hasta como está ahorita. Okay. Y Alberto Padilla y Sosa, pues ellos eran los que mangoneaban a todo el mundo. No había más. Muy bien, más. Entonces, así fue como se hizo el jardín. Yo nunca, a mí nunca me interesó andarme metiendo ahí. Yo nomás con que me dieran chance de poner mis cosas, yo era feliz. El espacio, ¿no? Sí, a mí no me interesó nunca nada. No, y así es, ¿no? Hay gente que es artista y hay gente que es político, ¿no? Sí, entonces, pues no. Pero todo, de ahí el más todo ha estado bien. Y a mí, perdón, ¿y en qué momento cambia de ser en el día? ¿En qué momento cambia a que ya sean las exposiciones en la noche? Pues porque éramos muchos. Ya éramos muchos. Pero porque eran muchos es que cambia. No, espérate, cuando el señor Padilla se empezaron a hacer ya en la tarde noche. Ok. Con el señor Padilla ya traíamos luces. Acá. Ya habíamos luces. También estaba ahí, llegó un señor que se llama Víctor Chávez, otro pintor. También. Entonces, ahí en esa época, sí, ya teníamos luces. Ya cuando nos cambiaron ya había luces. Entonces ya después se acordó, ya era los jueves. Ya desde entonces era los jueves. Entonces ya cuando creció, pues los jueves. En un principio se dijo puros caballetes. Todos con caballetes. Y pues ya cambió, ahora ya son todos con mesas y caballetes. ¿No? Pero antes era puro caballete. Pero siempre estuvo, para mí siempre fue muy agradable ir porque era de mi distracción. Yo me distraía mucho, me divertía, me reía. Y pues sigue siendo así, ¿no? Sí, yo voy a divertirme un rato, veo pasar la moda. Ves la moda. Sí. No, pues si 30 años ya viendo eso, pues sí vas viendo pasar las modas. Sí, pues todos viendo, ay. Ahora ya no son de cabello corto, son de cabello largo, ¿no? No, sí, y de dos parejas iguales. Eso ya es otra cosa, ya los aretes, ya se ponen aretes los dos. Pero sí, a mí se me hace muy bonito el jardín ahorita como está. Sí. ¿Verdad? Pero, pues, sí, le hace falta un poco más de control, ¿ves? Sobre todo a los de nuevo ingreso. Porque hay muchos que dicen, yo pinto esto, y enseñan una cosa y llegan con otra cosa, ¿verdad? O de repente, no, es que yo hago eso, pero también hago eso y eso y eso y eso, y llevan lo último que dijeron que iban. Entonces, pues, como que no hay un cierto orden. Cordura. Y hace falta eso nada más. Pero de ahí en más, bien, yo lo veo muy bien. Todo pintor, creo yo, tiene una manera de decir, bueno, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Y no porque te estemos matando, sino digo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Quién? ¿Quién es José Cue? Pues, un señor que pinta nada más. No, un maestro. Un maestro. No te conocías un maestro. No. Yo por eso cuando empecé dije de manteles muy, muy largos con el maestro José y pensé que me iba a revirar porque siempre me dice que no, pero no lo hizo. Pues yo soy un cuate que pinta nada más. Yo pinto. No, nunca me he sentido maestro. Me dice, ay, soy el maestro. No, porque te digo algo. He visto maestros de veras que no se dicen maestros y dices, no manches, este güey. ¿Sí? Y lo peor es que ves los cuadros de ellos en vivo y te das cuenta de todo el poder y la fuerza que hay en esos cuadros. Claro. Entonces, no, este es de los de veras. Sí, entonces, bueno, pero que quede aclarado que para nosotros sí es maestro. Bueno. Pero, retomando la pregunta de Aldo, ¿quién es José Cue? Nada más. Pues un cuate que pinta. Y que vive la vida a gusto. Soy un hombre que pinta y que soy feliz.
Eso. Sí, soy feliz, la verdad. A veces me preguntan, ¿cómo estás José? Feliz. Y todo el mundo, ¿por qué? ¿Por qué estás feliz? Porque Soy no, feliz. ¿Y por qué no? ¿Por qué quieres que no esté feliz? Soy feliz, yo soy feliz, de verdad. Sí, entonces me gusta pintar, me gusta mucho lo que hago. Me divierto mucho, más que todo me divierto mucho pintando. Y y pues si se logra vender, pues qué bueno. Y si no, pues también qué bueno. Pues, no tiene así que digas, ay, quiero vender esto porque necesito esto. Bendito sea Dios. Lo que Bendito sea llega, Dios. va a llegar y llega solito. Así. Lo que llega, llega solo. Nunca esperes a que eso va a llegar porque tú haces esto, no es cierto, porque entre más lo llames, menos llega. Mejor no le llames, solito llega. Hombre. Si va a ser para ti. Si no, pues no va a llegar. Pero sí, yo siempre lo he visto así casi todo. Si es para mí, va a llegar. Si no, voy a vender un cuadro, pues si viene el que me lo va a comprar, sí, si no, pues no. Y ya. Alguien que te guste cómo pinta, no el jardín, a nivel maestro, a nivel maestro, A nivel maestro. a nivel maestro, que digas, wow, yo admiro a este pintor, este artista. No, pues es que hay muchos, hay muchos. ¿Cuál te viene a la mente? Bueno, mira, uno que me gustó mucho su obra, pero que ya falleció, era el maestro Arturo Rivera. Arturo Rivera es mexicano, muy buen pintor, murió ahora unos 6 años. Extraordinario su trabajo, excelente su obra. Otro que me gustaba mucho, que no es, o sea, Arturo Rivera no es como lo que yo pinto, él es otra cosa, ¿sí? Pero él es medio realista. Otro que me gustaba mucho es Manuel Felgueres. Manuel Felgueres es abstracto, completamente abstracto. Pero dentro de su onda abstracta hay cosas muy, no, que los ves tú y dices, oye, de veras, mira, los colores, la combinación, todo te dicen algo, ves esos cuadros. No nomás dice, sí, nomás le echo ahí por echarle. Me gustan mucho los pintores mexicanos, más que extranjeros, porque pienso que, o sea, somos un país de, de que en la sangre ya somos artesanos, entonces ya tenemos el arte en la sangre. Somos artistas desde que nacemos en México. Por eso es que tenemos una artesanía tan increíblemente grande en todo el país. Entonces, nacemos con eso, con ese don del arte. Uno lo desarrolla, el otro no, pero todos nacemos con eso. En otros países no. Pues tienen que hacerse, tienen que ir a la escuela. En México no. Cualquier Sí, niño nuestra propia cultura, ¿no? agarra, hace un monito de plastilina y ahí está el monito, ¿cómo no? ¿Sí? Tiene poco que vi un video hablando de moda, ¿no? Y decían que si el minimalismo o el maximalismo, ¿no? Entonces decían que en México era el maximalismo. Y decían, es que para donde voltees en México, en los mercados, en las calles, en las casas, Sí, siempre hay mucho color, siempre hay mucho de todo, ¿no? sí, Entonces, yo creo que sí, tal cual es nuestra cultura la que nos orilla a sí, eso, ¿no? cómo no. Sí, es que te digo, somos un país de colores, de muchos colores somos. Sí, o sea, no somos un país que ya son poco fríos, ¿no? Somos cálidos, somos solares, completamente solares. Nosotros dependemos mucho del sol. Sí. Entonces nuestros colores pues son eso, vida, brillantez, color. No todos pintamos así, pero la mayoría que pinta sí es eso. Pues es que es México, brilla, tiene que brillar. Sí, entonces, pero pues sí, Te gustan más entonces los mexicanos. Me gusta, me gusta. sí. Me gustan todos los pintores mexicanos, menos una señora. Frida Kahlo a mí nunca me ha gustado. Es Muchos, más marketing.
Sí, esa es más una publicidad y comercialización. Me la ponen así como una gran pintora, pero pues para nada, para mí no. Quizá para otros sí. Quizá para Madonna, que le compró el cuadro en millones y la hizo famosa, pero para mí no. O sea, no. No, no, Siqueiros, Tamayo, Rivera, pues hay muchos, Juan Rojo, hay muchos, muchos muy buenos. Inclusive Cuevas también es muy bueno. O sea, hay muchos pintores mexicanos muy buenos que nada más conocemos tres, ¿verdad? Orozco, Rivera y Siqueiros. Pero hay muchos atrás de ellos que, wow. Sí. Sí, hay uno que me gustaba mucho que murió muy joven, Saturnino Herrán, que también fue un pintorazo. Murió a los 35 años de edad. Y luego el doctor Art, otro genio de la pintura. El doctor Art fue maestro de Rivera y de todos esos reyes. Él era el Exacto. maestro en Bellas Escuela. Artes. en la Oye, escuela. ahorita que dijiste eso me acordé otra vez de tu tía. Cuando empiezas a pintar y todo, ¿tu tía qué dijo? Le gustaba, decía que estaba bien. Ahí la llevas, vas bien. Pero pero ella se hizo más escultora que pintora. Ok. Ella tendió más a la escultura que a la pintura. Y por supuesto, todas las hermanas de ella y todos los familiares, no, pues ella era la artista. Entonces, Pero sí llegó a ver tus acuarelitas que pintaste. sí, ¿Y qué te decía? ¿Cuál era la opinión de eso? le gustaba. Ok. No me decía, ah, qué bien, va bien. Ahí la llevas. Ahí la llevas. Y ella se fue antes de morir por Florencia y me dijo, tienes que venir, José, para que veas el Miguel Ángel en vivo. Como ella era escultora, pues Sí. ella iba a ver esculturas. Dice, pero para que veas lo imponente que es ver una pieza de ese tamaño. Y ver los cuadros que hay en los museos. Pues sí, pero no tengo el dinero, ¿verdad? Algún Para ir. día. Pero sí me gustaría ir, ¿cómo no? A Italia me gustaría ir mucho. Mucho arte en Italia. Pues a ver museos, no es que otra cosa, a ver museos. A mí me gustaría. Igual, si voy a París, me gustaría ir a ver museos. Ya veremos ya verás que sí. Yo espero que sí. Sí, El día menos ya pensado, una escapadita y vámonos. el día menos pensado, Te agarras y no me les voy. mando una postal. Eso. Estoy en París, en la Penal. No, no es la Bienal. La penal. No soy en la Bienal, soy en De la la Penal. Sí, Por andarse metiendo ahí sí. a la Fontana de Trevi o algo así, ¿no? No, pues que me quise traer un cuadrito que estaba colgado en el museo. Yo tenía ganas de tocarlo, de enseñarlo. Si le lo manché, Ay, José, no, pues pero sí, verás que sí, se tiene que. no, así algún día. Y si no, no hay problema. Ya ahorita, o sea, con toda la tecnología que tenemos de internet y todo eso, ves, Ya viajas, ¿no? viajo. Sí, yo, por ejemplo, o sea, cada año ponen los museos del 2026, ¿ves? De París, de Chicago, de Nueva York, de todo. Y ves ahí todo lo que hay nuevo, ves toda la basura que hay, porque hay mucha basura, pero también ves cosas muy buenas dentro de esa basura. Porque es que ahorita en el arte hay demasiada basura, ya cualquier cosa es arte. Ahorita ya, yo veo que ya cualquiera dice, yo soy pintor. Si se pegó un plátano en la pared, pues porque yo no, ¿verdad? Entonces, cualquiera es pintor. Pero sí hay mucha basura, pues. Hay una crítica mexicana de arte que yo la admiro mucho y me gustaría conocerla, se llama Avelina Lesper. Avelina Lesper es una crítica de arte severamente severa, pero esa te pone el punto sobre la I, no te dice mentiras, así pum, te lo pone. Tómala, barbón. Sí. Hay Entonces, que yo investigarla, hay que en oírla. YouTube yo la sigo mucho, veo mucho sus entrevistas. Entrevista a pintores, ¿ves? Claro, pintores que ya son más o menos famosos en México. Pero dentro de esas entrevistas
ves que va con cuates que pintan, no que le hacen la payasada, ¿ves? Y dices, no, pues este sí. Este sí es de veras. O la entrevistan a ella y dice cosas, dice cosas muy fuertes, para muchos no les gusta, porque lo que dice es fuerte, pero yo veo que lo que dice tiene mucho sentido en lo que ella dice y lo que hace. Y yo la conocí a ella por Arturo Rivera, ¿ves? Siguiendo a Arturo Rivera apareció Avelina Lesper, entonces la empecé a seguir y dije, ay, me encanta esta señora. Concuerdan muchas Sí, cosas, ¿no? pues la manera de pensar, ¿no? Es muy preparada la señora, no lo se ve que está, pero sí es muy agradable. Inclusive sacó un libro y lo mandé a pedir en cuanto salió el libro. Okay. Es un libro que tú, pues ves el libro y está hecho en papel de imprenta, esos amarillos. Un librito, pero el contenido es el que está. Buenísimo. No. De lujo. Sí, ahí te dice quiénes son los pintores VIP, quiénes son los pintores estos. Y a todos te los pone barridos y trapeados. Pero sí, yo he visto entrevistas de ella de pintores buenos, así mexicanos, y que cuates que sí pintan, y dices, no, pues sí pintan, ¿ves? O sea, tiene razón en esta entrevista. Ella hizo una serie para Milenio. Okay. Milenio en el arte así se llama el programa, Milenio en el arte. Ella presenta a varios pintores, y al final del programa el pintor dibuja en el periódico Milenio, es un dibujito. Pero sí es muy buena, Avelina. Oye, Joséita, yo que me regreso con las dudas que me quedaron o que me surgen de repente en la plática. ¿Alguna vez ejerciste algo de tu carrera? ¿Como químico? Ajá. Fíjate que sí. ¿En serio? Yo pensé que iba a decir, no, nunca. Sí. Un tiempo trabajé como químico en el instituto, en el ISSSTE de Chihuahua, en el laboratorio. Ok. Andaba de batita blanca y de corbata. Bueno, cabello largo. Es que sí se usaba, sí, cabello largo, sí. Así se usaba en ese tiempo. Bueno, no muy largo, porque el director era un doctor que estaba todo pelón, pues tenías que andar acá. Pero sí, estuve un tiempo ahí. Estuve como 2 años. Pero no. Definitivamente no era lo tuyo. No, es algo muy fuerte. Esos trabajos son muy fuertes, son agujas en el corazón. Entonces, ay, veías el dolor ajeno y lo sentías, lo vivías. Claro. Veías a los niños con leucemia, ¿no? Veías gente quemada, así que se quemaba. Entrabas a los cuartos donde estaban los quemados a tomar muestras de sangre. No vomitabas porque traías cubrebocas, pero poco te faltaba. Dejé de comer carne muchos años por lo mismo, por el olor. Okay. Huele a carne asada. La carne humana huele a carne asada cuando está quemada. Entonces llega un momento que dices, no, espérate, ese olor no lo aguantas. Y sí, veías cosas vi cosas muy fuertes. También vi ¿cómo se llama? La valentía de las enfermeras. Las enfermeras, aguas, una enfermera, me acuerdo, estaba una vez, que estaba así, me iba a sacar muestras de sangre a una cama a un lado. Y en una de las camas, como son 3, 4 camas en un cuarto, a un señor le dio como un infarto. A mí me tocó ver a esa enfermera, no te echo mentiras, pegó un brinco del suelo a la cama, se levantó el vestido y cayó encima del vato y ¡pum! Le pegó en el corazón y lo revivió. Wow. Así de gruesa la señora. Y estaba joven, era una enfermera joven y muy guapa. O sea, pero tenían eso, y había otras iguales. Y todas no andaban con, ay, no. A lo que se dedican, a lo que eran son. Más gruesas que los doctores pasantes, que estaban los pasantes, no. Los doctores pasantes ahí es donde van a aprender.
Cuando van a los hospitales a hacer sus servicios, es donde están Aprenden de ellas. ahí están aprendiendo de las enfermeras. Wow. Había una enfermera en quirófano que les decía cómo usar las herramientas para operar. No, esto es para eso, esto es para eso, esto es para eso, esto es para eso. Y tú no, bueno. Digo, yo no entraba a quirófano, no me dejaban entrar, pero sabías todo eso. Pero sí. Tantas cosas que has vivido, José. Y las que te quedan por vivir. Son las más Ay. emocionantes, Sí. ¿no? No me yo hice la pregunta, pero porque dije, como comentaste, ¿no? Yo cumplí el requisito, ahí está, ya. Dije, pues Sí, ya se sí. olvidó, pero no, sí lo ejercí, ejerciste. ejercí como 2 años más o menos. Y ya después de ahí fue cuando me vine a la escuela de música. Esos 2 años y no me quedaron ganas. No, paso. A la escuela de música y ahí sí dijiste, de aquí sí soy. Sí, ahí en la escuela de música sí, ahí me quedé. ¿Y cuál es el instrumento que más te gusta tocar? Fíjate que sí, Okay. el contrabajo. Con trabajo. Con trabajo lo cargo. Con trabajo lo cargas y con trabajo lo toco y con trabajo lo detengo. Sí, Vas haciendo mucho brazo con ese, ¿no? hace así. Sí. Pero sí, sí. Sí, el contrabajo me gustó desde un principio. Pero sí sabes tocar más, ¿no? ¿Más instrumentos? Sí. No, nada más el bajo. ¿Solo el contrabajo? Ok. Sí, sí. Yo pensé que ¿qué es? Ese es otro bajo eléctrico. Ok. Es otro, pero es diferente. Es Entonces, ese es electroacústico. este es acústico. ¿Acústico? Este es eléctrico. eléctrico. Okay. Sí, este es más cómodo porque pues. Más chiquillo. Ok, entonces es el contrabajo y ese es un bajo. Con trabajo. También allá es contrabajo. No, es No, es bajo. bajo. Bajo y Es contrabajo. contrabajo. No, pero es divertido. Es divertido. Yo pienso, mi vida ha sido muy divertida, la verdad. Sí he tenido altas y bajas como todos tenemos, pero en general ha sido muy divertido. ¿Y con el nieto ahora qué tal? Más divertido. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que él tampoco le gustó nada del arte, ni a tu hijo, ni. Fíjate que Rodrigo dibuja muy bien. Pero no le No. gustó. Es diseñador, Ujú. diseña. Dice Sebastián, ahí por ahí que otro cuadro de él. Yo sí les voy a mostrar por ahí alguno del nieto, qué cosa. Hay 2 cosas que me gustan. Algunos que me mostró que hizo su nieto y unos que hizo él de su nieto. Ay, no, los amé. Están allá. Sí, no, los amé. Pues muchas gracias, José, por abrirnos al contrario, gracias a las puertas de tu nicho, de tu estudio, de tu lugar. De Que es tu bien cueva. difícil que abran este espacio los artistas, ¿eh? Porque es algo como que muy, muy de cada quien, ¿no? No, pues Muy íntimo. ustedes son bienvenidos cuando gusten venir. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Siempre gracias, nos diste la oportunidad de volver a entrevistarte otra vez. Porque bueno, las otras entrevistas ahí están, pero esta va a ser la buena. La buena. Espero que se haga cortita. No, y espero que no sea la primera y la única. Que más adelante tengamos oportunidad de seguir platicando. Bueno. Porque en verdad a mí me encanta platicar contigo, qué José. Bueno, qué bueno. Como dice Aldo, muchas gracias por abrirnos No, al contrario, las puertas de tu espacio. Y no sé si quieras ¿Sí decir alguna otra cosa. Nada más. Sean felices. Eso. Diviértanse. Sean felices y diviértanse. Nada más. Así es. Va. Pues bueno, pues muchas gracias. Esperemos que les guste tanto como a nosotros y nos vemos el próximo viernes. Bye, bye.